El siguiente grupo está conformado por Nini Alexandra Ramos, Homero Toro Paladines y Simón Botina. Queremos participar a usted, profesor, sobre algunos conceptos que hemos realizado y que hemos tomado a través de la historia, en donde se considera el desarrollo como un modelo, una política, un objetivo, un proceso, un resultado o una meta. Con frecuencia, el concepto de desarrollo ha sido utilizado por los gobernantes y líderes políticos para señalar una meta que perfeccionaría una acción social en general. En ciencias sociales, el concepto de desarrollo por lo general se lo ha empleado como un proceso global de transformación de una realidad históricamente determinada que involucra de manera intencionada el crecimiento sostenible de las capacidades productivas, el aumento y la mejor distribución de la riqueza, la atención a las necesidades básicas de la población y la ampliación de las opciones y capacidades de las personas para el desenvolvimiento de su vida. Estamos pues frente a un concepto integral que requiere ser abordado de manera multidisciplinaria. Solo por razones metodológicas se vale hablar de que un desarrollo económico, cultural, político y social, de allí la existencia de varios conceptos y enfoques de desarrollo, los cuales han ido modificándose a lo largo de medio siglo de acuerdo a los retos que plantea la economía, los procesos sociales y políticos del mundo y la propia reflexión intelectual sobre este fenómeno social. Como proceso y fin último, la toma de decisiones entre un conjunto de opciones acerca de las que debería ser y cómo alcanzar una determinada sociedad. Al hablar de desarrollo, se deben tomar otros conceptos que están ligados a este, como son el crecimiento económico, el subdesarrollo, el desarrollo económico, social, regional, etc. Dada la importancia, nos centraríamos en el desarrollo económico y social, ya que este tiene innumerables facetas importantes y se puede analizar desde diversos ángulos. Esta concepción reconoce la producción de bienes sociales, materiales, prácticamente como sinónimo de bienestar social, ya que dicha producción participan los diferentes grupos sociales y por lo tanto la distribución también se realiza entre todos estos grupos, como lo plantea Adam Smith. La multiplicación grande de producciones que en todas las artes dinamiza la división de trabajo. Es lo que en una sociedad bien ordenada produce aquella opulencia universal que se extiende hasta por las clases inferiores del pueblo. Anteriormente se asimilaba el desarrollo con el término de progreso, lo cual está ligado a la aplicación de la ciencia y de las actividades productivas, a la incorporación de nuevas técnicas y métodos en general, a la modernización de las instituciones sociales y de las formas de vida, lo que implica una continuación de la visión clásica de la producción como la riqueza que llega a todas las sociedades, pero sin un límite establecido, sino por el contrario, como un proceso continuo y prácticamente sin fin. También es de tener en cuenta que el desarrollo no es lo mismo que el crecimiento económico, ya que este último hace parte del desarrollo en sí. El crecimiento económico tiene que ver con el incremento del Producto Nacional, sin que esto implique que el nivel de vida de las personas. En cambio, el desarrollo integral no solo es el aspecto económico, como repetíamos anteriormente, es algo integral. Se debe entender además que en la actualidad el problema de desarrollo se ve permeado por la crisis ambiental,
que acontece a la humanidad y como tal, el bienestar está íntimamente relacionado, no solamente con el hombre como centro, sino que involucra también al medio ambiente y a la naturaleza. Sin embargo, aunque las corrientes del desarrollo poco a poco han ido creciendo, estas corrientes han sido también más amplias y complejas. Es claro que la preocupación de bienestar y del desarrollo se ha profundizado específicamente por las condiciones de los países pobres, donde el atraso en la consecución de niveles de vida adecuados es evidente. Las actuales teorías del desarrollo poseen una visión que va mucho más allá del simple crecimiento económico y se contempla la consecución del bienestar total e integral de los individuos y de las comunidades. Así, las apropiaciones hacia las nuevas concepciones de desarrollo apuntan a que éste se fundamente en una visión integral del ser humano y que acepta la complejidad de las personas y asume sus diferentes potencialidades relacionadas entre sí y no pueden comprenderse en forma independiente. El desarrollo humano que se propone en la actualidad requiere tener en cuenta al individuo, su contexto, sus interacciones, y se entiende como un proceso activo de construcción del sujeto en sus dimensiones individual y social, en el cual se realizan los contextos y situaciones de interacción. Para aplicar este tipo de desarrollo hace falta un enfoque que permita comprender al ser humano y para ello Smith propone la lógica del ser humano. El desarrollo a escala humana, que no solo busca la realización de las necesidades, sino la satisfacción de las mismas, para que ésta sea el motor del desarrollo y permita la creación de satisfacciones sinérgicos, es decir, que satisfaga varias necesidades. En las visiones más estrictas del desarrollo suele preguntarse si la libertad de participación y disensión política contribuyen o no al desarrollo. Una persona que no pueda expresarse libremente o participar en las decisiones y debates públicos, aunque sea muy rica, carece de algo que tiene la razón para ser valorada. Aunque el análisis del desarrollo debe ocuparse por una parte de los objetos y las aspiraciones que hacen que sean importantes estas libertades instrumentales, también debe prestar atención a los nexos empíricos que ligan los distintos tipos de libertad, reforzando su importancia conjunta. La convivencia de racionalidades implicaría un nuevo contrato social, un nuevo Estado, que represente a todos los sectores y les garantice a todos el buen vivir. La compañera ha mencionado sobre el concepto y la definición de desarrollo, muy pertinente, pero también es importante hablar de algunas teorías, de algunos modelos, de algunos conceptos que a través de la historia de la humanidad han requerido de ciertos temas como es el campo de económico y el campo de desarrollo. Más exactamente considero que entre los siglos, podríamos decir que inició del siglo XVIII, XIX, XX y el actual. Podríamos también mencionar aquí algo muy importante, que es sobre los grandes pensadores, como es de los clásicos Adam Smith. Sin embargo, Adam Smith, hasta el día de hoy, siglo XXI, ha sido uno de los forjadores del capitalismo, porque desde ese tiempo, aproximadamente 1770 o 1780, en todo su esplendor de Adam Smith, es donde él habla de la independencia de los economistas del Estado, de dejar libre
que el comercio, que venía del mercantilismo, se toma el comercio, pero hay que dejarlo libre, dice Adam Smith. También es de tener en cuenta de Adam Smith, que dice, ya tomando por la línea del desarrollo, que el bienestar de las personas, de la comunidad, están basadas en lo que se produce. Él tiene un libro muy famoso, Adam Smith, ¿no? A ver, por aquí, La riqueza de las naciones. Ahí donde tiene toda su teoría, ¿no? Que se encaja, vuelvo y repito, sobre desligarse la economía del Estado. Hay otro también por ahí, como un discípulo de Adam Smith, tenemos a David Ricardo. Pero David Ricardo también le agregó esto, podríamos decir. David Ricardo le agrega de las especializaciones de los países. O sea que cada país es eficiente en lo que él tiene, sus recursos primarios, y poder producir, sacar, elaborar, industrializar unos productos que lógicamente, como los tiene a mano, primarios, entonces van a ser a un coste más bajo. Y así sucesivamente cada país se va a especializar en X producto. También podemos mencionar aquí dentro de los clásicos, además de Adam Smith, de David Ricardo, a Carlos Marx. Él, ¿en qué podríamos tocar el tema de Carlos Marx? Él decía que dos elementos que se manejan en la producción, como es las herramientas y las fuerzas de la naturaleza, pero hay que agregarle otra que es más importante, que es la fuerza del trabajo. Esa actividad que hace el ser humano, ¿no? Podríamos decir, entre comillas, con sus extremidades, ¿no? Netamente la fuerza humana, y que esa fuerza humana, esa es la que sí da valor a esos productos que está elaborando. Pero ahí surgió otra cosa, con la famosa industrialización. Claro, que le dio un auge, un alto, elevado, digamos, de crecimiento la industrialización, que arranca pues en Inglaterra con los movimientos de las maquinarias a vapor, los trenes, etcétera, todo lo que degrana esto todo de la famosa industrialización. Y que el capitalista, el dueño de esas maquinarias, ¿qué hace? Le presta o le cede a este trabajador esa maquinaria para que ya con esa maquinaria ese trabajador, que únicamente era capaz con su propio esfuerzo de elaborar ese producto, lógicamente con esa maquinaria va a producir otro producto más, digámoslo así para entenderlo mejor. O sea, un plus trabajo. Y es lo que se ha denominado o dado el concepto de plusvalía. Cuando el trabajador produce, ¿no?, ciertos productos o elabora ciertos productos, pero se toma que él, su ganancia, su valor, es de lo que él producía. Y como están generando un plus, además, ese plus es en bien del capitalista, del dueño de esa maquinaria. Y por eso es que podríamos decir en síntesis, del capitalismo, la explotación del hombre por el hombre. A partir, como para ir resumiendo, después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta pues que ya en el siglo XX, 1914, 1918, tuvimos la Primera Guerra Mundial, luego tenemos la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, ¿no? Y otros factores, un factor económico de muy grande escala que sucedió en los años 29-30, más exactamente en Estados Unidos, con una recesión, un descalabro comercial, pero muy grande, discúlpeme la palabra, brutal. Pero, lógicamente, sin embargo, después de esa Segunda Guerra Mundial, el liderazgo lo toma Estados Unidos. Los países que habían estado en esa guerra y digamos como que lideraban en Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, pues habían sufrido ese suceso devastador de la violencia, de una guerra
y lógicamente que varias de sus ciudades quedaron en ruinas. Como para ya ganar la guerra en la Segunda Guerra Mundial, salen los aliados a la cabeza de Estados Unidos para poder doblegar a la Alemania nazi, Adolfo Hitler. Entonces, vienen ahí unas grandes, digamos, unos grandes asuntos que se hace como para manejar y poder retomar y reconstruir esa Europa devastada por la guerra. Entonces Estados Unidos, digamos entre comillas, se inventa para esto el programa, el Marshall, que es con el fin de dar recursos a estos países europeos para hacer reconstrucción. Y lógicamente, una guerra de este tipo mundial, pues, genera todos los espacios a todo el orbe, da, pie para otras circunstancias, como para los países de África, Sudamérica, tiene su impacto. Y el impacto que se tiene es la descolonización de los países de América Latina, como también del África. Pero también hay que resaltar esto. En esa misma trayectoria viene un crecimiento, ¿no?, de algunos países asiáticos, como Japón, como Tailandia, como Corea, etc. Pero bueno, esos son sucesos históricos. Pero quiero ir es a dónde. Que esos sucesos históricos que vivió la humanidad en X tiempo, en X época, claro que redundaron en la parte económica grandemente. Y ahí los grandes pensadores, los grandes economistas, filósofos, salieron a la luz para salir de esa debacle, impulsar el crecimiento económico, teniendo en cuenta lo que dice la compañera Nini, que hay una gran diferencia entre lo que es un crecimiento económico y lo que es desarrollo. Porque crecimiento económico, lo que decía Nini, es una parte, porque más que todo se va en ese sentido de lo económico. En parte el desarrollo es integral. Y hoy en día del siglo XXI hablamos del ser humano también. Del ser humano y de esta cúpula que vimos aquí, el universo, la Tierra, digamos, nuestro planeta Tierra, como esa, ¿qué puedo decir? Esa cúpula aquí, ¿no? El medio ambiente. Entonces, han generado unas de lo que yo mencionaba al principio, de Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, han incidido en el crecimiento económico y han incidido en el desarrollo de los pueblos. De ahí para acá, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se empieza a hablar de desarrollo. Ya dicen los países desarrollados y los países subdesarrollados. De ahí ya toman con más ahínco, con más fuerza, las diferentes teorías. Entonces tenemos unas teorías que hemos visto acá en las clases con usted, profe. Hemos visto la teoría de la modernización. Ahí tiene bastante preponderancia Rostov, que tiene unas 5 por allá elementos muy importantes. Tenemos la teoría de la globalización. Hay unas 4 teorías por ahí importantísimas, pero a mí la que más, me ha impactado, me ha llevado a reflexionar es la de la globalización. ¿Por qué? Es lo que estamos viviendo, en la actualidad, que el aspecto económico, por las élites capitalistas que hoy gobiernan, manejan el mundo en sí, han absorbido a todos los países. Y se ha engendrado esa parte de la economía común, libre totalmente, y una competencia, pero una competencia fatídica, mortal, desleal, porque los países subdesarrollados no tienen la capacidad de competir frente, a Estados Unidos, frente a Japón, frente a Alemania, etc. No tenemos la suficiente maquinaria, infraestructura. Pero sin embargo, para no extenderme, para que también tenemos aquí al amigo Simón Botina, ¿no? Tenemos unas teorías de última orden como la de escala humana, que esa sí me agrada bastante. Yo le mencionaba a usted en la clase, me gusta porque ese sí va netamente a la persona. Entonces, hoy en día ya no se habla solamente de
económico, sino en la cuestión social, en lo humano, en lo esencial, que primero que todo está lo humano, en la persona. Y otro punto muy también importante, y no solamente para hoy que vivimos en la actualidad, sino para nuestras futuras generaciones, es el medio ambiente. Resguardarlo, protegerlo, no solamente para esta generación actual, la que estamos viviendo, sino para nuestras futuras generaciones. Entonces, también me quedó sonando otra partecita de usted, profe, sobre el desarrollo, la parte de que uno busca siempre del Estado, lo tiene al Estado ahí, a ver qué pasa al Estado, por qué no cumple, ¿no? Su deber, nuestros derechos, los deberes del Estado. Pero usted también muy bien lo decía, y da de pronto en el clavo, nosotros, que nos las damos de líderes en nuestras comunidades, hay que forjar desarrollo, crecimiento en nuestras comunidades a partir de aquí, de lo que tenemos, de lo que poseemos. Reunirnos, tener un barrio, tener una vereda, un corregimiento limpio, ordenado, organizado. Eso es desarrollo, eso es por el bien de la gente, de las comunidades. Y eso es importantísimo, empezar el desarrollo desde aquí mismo, desde nuestras veredas, nuestros barrios. Entonces, amigo Simón, yo creo que hay un tema, ¿no es cierto?, del aspecto humano que es muy importantísimo seguirlo tratando en esta reunión. Gracias, compañero Homero. Como lo manifestaba la compañera Nini, las diferentes concepciones del desarrollo, y como lo hacía usted también acerca de las teorías del desarrollo, hay que destacar que éstas se manifestaron a partir de la Gran Depresión de los años 30, que es posterior a la Primera Guerra Mundial. Y estas concepciones se profundizaron a partir de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 1945, cuando los estados que ganaron la guerra tomaron la determinación de crear un clima de paz para el mundo, evitar más guerras, pero a la vez crearon una serie de organizaciones multilaterales para la reconstrucción de la devastación que había dejado tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Es importante que tengamos en cuenta que a partir de la economía, estas diferentes concepciones como de desarrollo económico, como crecimiento económico, como modernización, como apertura económica, como globalización, ellas se han encargado especialmente de generar riqueza. Pero esa riqueza, desafortunadamente, no ha habido una distribución de ella entre toda la humanidad, sino que esa acumulación de riqueza cada vez se concentra en pocas manos, generando así mayor pobreza en la mayoría de los países, sobre todo los países del tercer mundo. Es decir, que el discurso neoclásico sigue vigente. Si bien es cierto que la discusión de las concepciones sobre la economía tienen diversos planteamientos, diversas concepciones, diversos planteamientos, los cuales no han servido para superar las condiciones de atraso y pobreza del mundo. Un ejemplo de ello, tomemos a Colombia, es la crisis cafetera
que se ha venido generando en los últimos años. ¿Qué sucedió? Tras el hundimiento del acuerdo cafetero, en la cual los países productores hacen un pacto cafetero de producir unas cantidades del grano para que eso permite contrarrestar entre la oferta y la demanda y tener unos precios sustentables del grano del café. Pero la puesta en marcha del neoliberalismo o la apertura económica, digamos, a través de la apertura económica, esa propuesta que generó la Federación Nacional de Cafeteros fue una teoría del desarrollismo, es decir, donde la producción acompañada de un paquete tecnológico era la que iba a ayudar a mejorar las condiciones de bienestar de un gran sector de la población campesina. Caído el pacto cafetero, se desploman los precios internacionales del grano. ¿Quién sufre las consecuencias? El pequeño caficultor. Si bien la caficultura ocupó el primer renglón dentro de la economía del país, hoy el país, sus instituciones, nosotros los colombianos, los diferentes gobiernos, las diferentes concepciones sobre economía, no le han buscado una solución real al problema de la producción del grano, que cada día va generando mayor pobreza, al punto que muchos caficultores de los pequeños tuvieron que vender sus parcelas. Otras fueron embargadas sus parcelas bajo los créditos que había asumido, y entonces lo invitan a que siga el modelo produccionista de intensificación de la producción para poder salir de la crisis. Pero si no hay precios sustentables, no es posible que el campesino pueda surgir y pueda mejorar sus condiciones de vida y de bienestar. Entonces, dichas concepciones que se basan sobre todo en las matemáticas, con la oferta y la demanda, nos obliga a todos a buscar un nuevo enfoque, a buscar un nuevo modelo que permita articular la producción, la tecnología, el mercado con el ser más importante, que es la persona, el ser humano. Porque bajo la concepción de los economistas, que ellos no tienen en cuenta aspectos tan importantes como el medio ambiente. A ellos no les importa nuestro ecosistema. Ellos no entienden de que hay que conservarlo, porque ese ecosistema nos produce agua, absorbe el gas carbónico, genera elementos y productos químicos. Entonces, ese elemento tan importante no puede seguir bajo la lupa del modelo económico de que es generación simplemente de riqueza. Por eso hoy en día, en las universidades, en los colegios, en las comunidades campesinas,
y sus organizaciones, nos estamos oponiendo, por ejemplo, a la minería a cielo abierto, al fracking. ¿Por qué? Porque genera un deterioro del medio ambiente y eso equivale a que las condiciones de vida del ser humano cada día sean más difíciles. ¿Qué se plantea en este momento y dado por la Organización Mundial, la Organización de Naciones Unidas? Se plantea que en los próximos 5 años, bajo los cambios del clima, se van a producir 140 millones de desplazados. Eso quiere decir como 3 veces Colombia. ¿Dónde van a llegar? A generar situaciones más complejas en municipios, en ciudades y en países. Por eso, teniendo en cuenta de que el nuevo modelo económico, el nuevo modelo de desarrollo debe tener en cuenta el medio ambiente, debe tener en cuenta la parte social, la parte política, la parte económica. Y no desconocemos que el capitalismo y sus diferentes concepciones ha generado cosas importantes. La tecnología, el desarrollo de la tecnología ha sido importante. Pero hoy en día, lo más importante debe ser, y según lo manifiesta el escritor y economista Manfred Masniad, que nos invita a hacer una reflexión en su libro El desarrollo a escala humana, en donde las organizaciones, las personas, los diferentes sectores sociales, con sus organizaciones debemos emprender una reflexión para mirar y crear entre todos, crear ese nuevo modelo que necesita la humanidad. Ese nuevo modelo donde priorice al ser humano. Porque hoy, y como lo dice el escritor, no solamente tenemos que hablar de pobreza, sino de pobrezas, en plural. Porque no solamente es como lo plantean los actuales economistas, de que hay que buscar unos mecanismos para satisfacer las necesidades, cuando las necesidades son múltiples. Pero que a la vez estas necesidades necesitan unos satisfactores. Y allí hay que tener en cuenta lo importante que es identificar cuáles son las necesidades por las cuales se debe hacer el planteamiento del modelo de desarrollo y cuáles son los satisfactores que permiten avanzar en el cumplimiento de esas necesidades. Siempre y cuando teniendo que el eje principal es el ser humano y su entorno, el medio ambiente, son los dos elementos que deben estar visualizados y que se debe propender por generar un desarrollo sostenible y sustentable. Estas propuestas ya vienen siendo no solamente discutidas, sino implementadas en la Organización Mundial del Comercio a través de los 17 objetivos del nuevo desarrollo sostenible, en los cuales se plantea la eliminación de la pobreza, se plantea el desarrollo en la educación, en la tecnología, en la paz y la justicia, y a la vez en la defensa del medio ambiente. Gracias, compañeros. A ver, ya lo hizo. 3, 2, 1. Bueno. A ver,
ver, 3, 2, 1. Bueno, creemos con estos aportes de los compañeros y el propio, poder haber dado unas ideas y poder tratar de entender la problemática, entender este aspecto muy importante que es el desarrollo. Agradecerle a los compañeros, agradecerle al docente que se preocupó porque nosotros entremos en esta reflexión que debe ser un llamado no solamente para nosotros y nosotros para nuestras comunidades y nuestras familias. Muchas gracias para todos, muchas gracias también para la persona que nos están colaborando en este aspecto. Gracias. Del café, con suave sabor a caña, fragancia de sus frutales, mujeres que embriagan mi alma, de las manos laboriosas del ventreño emprendedor.